Estamos en el aire ya, parece. Ananías, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Marco Antonio? Bien, aquí con un día bastante lindo, fíjate, ¿no? Estos días se echaban de menos en Santiago. Ah, Bien bonito, fíjate. De hecho, yo anduve en la mañana un rato con polera, fíjate. sí, raro, estaba raro Sí, el día, ¿no? Bien, sí. bueno, saludemos a nuestros auditores. Eh, Estamos muy felices de estar en un nuevo programa acompañándolos, estando con ellos. Y para hoy día hemos elegido un tema que lo hemos decidido luego de un análisis bastante extendido, ¿no, Ananía? En reunión de pauta. El tema de hoy día es la importancia de contar con una buena administración y la debida asesoría legal en la copropiedad inmobiliaria. Me gustaría primero contextualizar un poco de qué se va a tratar el programa hoy día y por qué justamente hemos elegido este tema. Lo primero que debemos señalar, evidentemente, que como sucede en todas las profesiones, en todos los ámbitos, hay buenos, malos y más o menos. Por lo tanto, lo que vayamos a decir en el día de hoy, que por favor no se vaya a entender como una crítica generalizada, y tampoco queremos aparecer como los mejores, ni mucho menos, ¿no? Sino que analizar algo que nos tiene muy preocupados. ¿Y por qué lo digo, Ananías? Bueno, tú has participado y participaste en la reunión de pauta y sabes perfectamente que en primer lugar hemos recibido innumerables consultas relacionadas con esta materia en Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada. Luego, también nos ha tocado conocer, ¿no?, una serie de irregularidades en esta materia, y sumado, yo diría, Ananía, a una desatada opinología en redes sociales y en medios periodísticos de supuestos especialistas de la administración y del derecho también. Y finalmente esto, claro, dentro de una situación particularmente delicada, ¿no?, como es el tema del COVID-19, no solamente en Chile, sino también en el mundo. Entonces, todas esas razones, todos estos motivos es justamente lo que nos ha eh, incentivado, ¿no?, a realizar el programa de hoy. Por lo tanto, qué mejor que conversar contigo, que eres un especialista en el ámbito del derecho inmobiliario y muy especialmente en la copropiedad inmobiliaria. Y también luego estamos a la espera, ¿no?, que ingrese un invitado, que lo entrevistaremos en algunos minutos más, que claramente tiene mucho que aportar en esta materia. ¿Qué te parece, Ananía? Sí, bueno, primero que todo agradecido por la invitación a que hablemos de este tema, Marco Antonio, un tema que a mí en personal me apasiona mucho. Como oficina, tú sabes que hemos trabajado harto al respecto, hemos escrito libros al respecto, en particular, ¿cierto? Tú eres una autoridad en el tema, ¿cierto? Haces clases de pre y posgrado, invitados, ¿cierto? De forma constante, ¿cierto? Para diferentes asociaciones gremiales, por el Congreso, ¿cierto? A tocar el tema. Y a mí me parece que, al igual que como sociedad y quizás con muchos sectores de nuestro país, eh, el sector de la copropiedad inmobiliaria no está preparado para enfrentar en particular, ¿cierto?, el tema de la pandemia que hoy por hoy nos azota, y en general tampoco nunca ha estado preparado para asumir los desafíos que la copropiedad presenta. Yo soy una voz bastante crítica y a veces quizá un poco descarnada al respecto. En mi opinión, en general, ¿cierto?, en materia de copropiedad hay un desconocimiento importante, ¿cierto?, de las normas, de cómo funciona el régimen. Hay una ignorancia tanto de los copropietarios, de los comités de administración, de los administradores. Y curiosamente, ¿cierto?, cuando quizás necesitamos voces sensatas, ¿cierto?, respecto a temas de copropiedad, uno ve con un cierto grado de pudor y de temor cómo se alzan, ¿cierto?, voces que poco y nada tienen que aportar y más bien lo que hacen es confundir. No sé si a ti te ha pasado y quizás también a nuestro No, oyente, que uno ve totalmente de cómo, acuerdo, cómo Ananía. aparecen personajes, ¿cierto?, en televisión, personajes en radio, personajes online, ¿cierto?, pontificando respecto de temas que son sumamente delicados y que requieren de un grado de conocimiento importante. Y no estoy hablando solo de abogados, sino que también de administradores, de abogados, de periodistas, que toman este tema a la ligera y por eso se han producido históricamente deficiencias, ¿cierto?, en cuanto al cómo administrar. Y en el caso puntual, ¿cierto?, con la pandemia, yo creo que esa ignorancia, ese desconocimiento, esa liviandad para tocar temas de la administración se han visto acentuados totalmente, totalmente.
Totalmente de acuerdo, Nanía. Incluso yo voy a ser más descarnado que tú. Justamente yo fui uno de los principales promotores justamente del tema que íbamos a tocar hoy día, porque yo con mucha rabia personalmente, y lo hemos denunciado, de hecho, en programas anteriores, hemos visto que, claro, por un lado se critica a la gente, ¿no? Porque no respeta la cuarentena, porque incurre en definitiva en conductas irresponsables, pero fíjate tú que esto lo hemos visto mucho al interior de la copropiedad inmobiliaria, donde en algún minuto incluso, disculpen la expresión fuerte que voy a utilizar, había una suerte de falsificación, poco menos, de los permisos, y luego, claro, cuando la autoridad ha debido endurecer la mano, ¿no? Y no solamente en el ámbito de la copropiedad, sino para nosotros, para todos los chilenos, y por razones más que justificadas, igualmente se siguen dando señales súper tristes en algunos casos, ¿no? Donde casi es una invitación por una suerte de estado de necesidad, de hacer que vaya gente a trabajar que no debiera estar trabajando en los condominios actualmente. Incluso más, yo veía, insisto, con bastante estupor hace pocos días, algunas entrevistas en la televisión donde incluso se establecía, o sea, se señalaba una suerte de problemática, ¿no? De que no estaban las condiciones para sacar estos famosos permisos bajo la nueva modalidad, ¿no? E incluso donde se decía que esto ya era un problema del Estado de Chile, y en definitiva, en muchos casos era una pega, y discúlpenme la expresión, mal hecha de muchos administradores. Yo quiero reiterar una cosa, yo conozco muchos administradores que son sensacionales, son extraordinarios, y soy un convencido de la importancia y la gravitación que tienen en el ámbito de la administración, pero justamente hoy día nosotros lo que queremos tratar son los problemas y justamente todo aquello que contribuye en definitiva a no poder combatir como corresponde el problema de salud, ¿no?, al que estamos enfrentados todos los chilenos. Veo ya que nuestro invitado se pudo incorporar a la reunión del día de hoy, ya lo vamos a presentar, lo vamos a tener un poco de incógnito. Lo están maquillando. Sí, correcto, lo están maquillando, efectivamente. Ni milagro no se pueden hacer, pero confiemos. No. Sí, pero mientras no lo estén maquillando porque va a un funeral, no hay problema, ¿no? No hay problema. Sí, es verdad. Ojalá que no lo maquillen para el funeral, porque eso sería complejo. No. Bien, cuéntame un poco, Ananía, incluso con ocasión de esta ley que se publicó en el Diario Oficial el día sábado, me parece que está en el entorno de lo que nosotros estamos criticando, ¿no? Que esto es algo que venía de antes y que, bueno, la autoridad ha tenido que endurecer la mano. Insisto, no solamente esto afecta a la copropiedad, sí que no nos afecta a todos, pero creo que gravita de manera muy particular, ¿no?, en el tema que nos convoca en el día de hoy. Ananía. Sí, yo pienso que, y tomando tus palabras, Marco Antonio, al haber mucho desconocimiento, ¿cierto?, de estos temas, a la liviandad en la forma de administrar, ¿cierto?, pasan cosas que son, en verdad, yo diría que tragicómicas, y prefiero irme más por el lado cómico que trágico, porque, por ejemplo, tal como tú señalas, la semana pasada creo uno veía, ¿cierto?, en televisión, en radio, que se colocaba como un tema de importancia nacional, ¿cierto?, el hecho de que los consejeros no podían ir a trabajar por cuanto los administradores, ¿cierto?, no podían sacar el permiso colectivo, ¿cierto?, para que estas personas puedan circular, ¿cierto? Recordemos, en resumen a nuestros oyentes, que este tema ha ido mutando desde el mes de marzo, y las exigencias han ido obviamente aumentando, por cuanto nosotros como sociedad no hemos estado a la altura. O sea, mucha gente inventaba permisos, mucha gente andaba con credenciales casi de la época de Jaime Ibáñez, y hacía evidentemente un mal uso, ¿cierto?, a la situación. Y dentro de ese contexto, ¿cierto?, como se fueron poniendo más exigencias, ahora viene la parte curiosa, uno ve que hubo muchos administradores que entraron en caos, ¿cierto?, colapsados, un poco que querían reclamar a la FIFA el hecho de que no podían gestionar ciertos permisos para sus trabajadores, por cuanto, según ellos, la plataforma, ¿cierto?, como decía, virtual, era un desastre, estaba pegada, estaba mal hecha, y bueno, alegando por televisión, muchas autoridades, ¿cierto?, del tema, aparentemente, con comillas, digo, incluso me llamaron un par de administradores, y yo, sin saber un poco la temática en profundidad, pero sí conociendo un poco al rubro, como dicen por ahí, ¿cierto?, dije, ¿no será, dije yo, que no están conversando las plataformas porque no se ha actualizado la información en la página de impuesto interno? Silencio de aquellos, de incómodo. Y después hablé con otro administrador, que es un buen administrador, uno como el que tenemos de invitado, le toqué el tema y él me dijo, pero Ananía,
súper simple, me dijo. Lo que pasa, me dijo, que yo como administrador sí hago mi pega, y yo siempre me preocupo de que todos los condominios que administro tener actualizados, ¿cierto?, los datos en impuesto interno. Y traduzco para nuestro oyente, ¿qué pasaba acá? Que el administrador, como no hace la pega, y no actualiza sus datos en impuesto interno, quien figuraba, Marco Antonio, como representante legal de ese condominio era el señor Andrés Bello del siglo XVIII. Por tanto, ese señor administrador, cuando ingresaba el RUT del condominio, perfecto, check, pero cuando ingresaba el RUT de Bernardo Higgins, obviamente Bernardo Higgins está muerto. Y no conversaba la plataforma. Ergo, rechazado el permiso. Entonces armó una pelotera artificial. Y tú es un ejemplo nuevamente de administradores que no conocen su pega, comité de administración que tampoco fiscalizan al administrador, y asambleas que lo único que hacen es tomar palco, que yo diría que es un problema estructural del tema de la copropiedad, para que no le demos tan duro al administrador. Otro ejemplo, dime. No, sí, tú tocaste un buen tema, porque aquí no quiero que parezca tampoco, ¿no? De que unos son los buenos, otros son los malos, ¿no? Porque efectivamente, como dije al principio, hay de todo en la Villa del Señor, ¿no? Pero muchas veces también esto incentivado por miembros del comité de administración. Totalmente. Le ponen una pistola al pecho. Bueno, pero ahí está la diferencia entre un buen y un mal administrador, ¿no? Exactamente, y qué es lo que va a tolerar, ¿no? Porque todos, dentro de todos los profesionales, tenemos justamente una ética profesional y debemos no extralimitarlos, ¿no? Así es que creo que, bueno, estamos en sintonía, pero yo también quería hacer ese alcance, ¿no? Yo creo que aquí también muchas veces estas irregularidades que se han venido cometiendo cuentan con el gentil auspicio de los comités de administración. Pensemos, Marco Antonio, perdón que te interrumpa, pensemos en la discusión que duró por lo menos 2 meses, ¿cierto?, respecto de si los auxiliares de aseo debían ir a trabajar o no. No, y no había caso que lo entendieran, porque la verdad que no se necesita, digamos, tener una capacidad de comprensión lectora muy alta, ¿no?, para leer las respectivas resoluciones y entender que justamente las únicas personas que sí estaban autorizadas para ir a trabajar eran solamente los conserjes, ¿no? Y eso nosotros nos cansamos de decirlo, no solamente en este programa, sino efectivamente a todos quienes nos quisieran escuchar, no obstante que se alzaban voces por ahí que ponían en duda, ¿no?, lo que nosotros decíamos. Lamentablemente el tiempo efectivamente nos dio la razón a nosotros. Pero en todo caso, Ananías, insisto, yo también quiero defender a la gente que lo hace bien, a las personas que lo hacen bien. Y claro, por ejemplo, yo lo veo en los administradores, en los condominios, en los comités de administración, que tú asesoras justamente esos problemas. Afortunadamente no han ocurrido ni ocurrieron. Pero la verdad que, insisto, a mí esto me causa estupor, porque no es posible que estemos criticando a las personas que no respetan, que se dice no son solidarias, si, claro, es la típica, ¿no? De aquí para afuera, ¿no? Pero de aquí para adentro yo estoy autorizado para hacer lo que se me ocurra, y al final eso es un problema de mala gestión, ¿no? Bien, Ananías, no sé si tú quieres agregar algo antes de presentar a nuestro gran invitado. Sí, solo complementar lo que decían a propósito de este ejemplo del RUT, es que como consecuencia, ojo, no solo de los administradores, sino que como consecuencia de la sociedad toda, ¿cierto?, de todos nosotros, el legislador se vio en la obligación, ¿cierto?, de incluso modificar el Código Penal, Marco Antonio, para crear nuevas figuras penales en orden a, comillas, cautelar, ¿cierto?, de que se siguieran infringiendo normas sanitarias. Ya hay un artículo, Marco Antonio, que es el 318 del Código Penal, no me entraré a nivel de detalle, pero se crearon nuevas figuras penales justamente para endurecer las sanciones para aquel que ponga en peligro la salud pública. ¿Ya? Y eso afecta no solo al trabajador, sino que también al empleador. También hay algunas voces críticas que dicen, oye, al final quizás se ablandó. A mí me parece que no, que se endureció, lo que hace que sería alternativa. Pero aquí es lo que voy yo, que como sociedad resulta lamentable, ¿cierto?, que tengamos que crear figuras penales o modificar figuras penales para que la gente haga caso. Es realmente lamentable.
tomando, por cierto, las consideraciones de gente que sí tiene que trabajar porque si no tiene cómo comer, pero es lamentable, es lamentable. Ahora lo grave es justamente lo siguiente, y donde nuestros auditores tienen que tomar nota y estar muy claro en ello, ¿no? A partir de la ley que salió publicada en el Diario Oficial el día sábado, justamente se crea un tipo penal que involucra al empleador, ¿no? Al empleador que en definitiva incurre en estas prácticas donde obliga, ¿no?, a sus trabajadores en definitiva a incumplir con las normas sanitarias, lo cual en este caso hay que tomárselo con bastante cuidado, ¿no? Totalmente, totalmente. Bien, bueno, creo que ya hemos hablado harto nosotros, Ananías, como dos buenos abogados, ¿no? Podríamos hablar toda la tarde. En todo caso, voy a ser bien honesto, el invitado que tenemos también es un gran conversador, ¿ah? Es un muy buen amigo, pero lo más importante, que es un muy buen administrador. Tenemos la suerte que es cliente nuestro, cliente Sepúlveda Escudero, compañía limitada. Se trata de Rodrigo Galás Pimiento, él es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica y gerente general de Integración Inmobiliaria Limitada, a quien hemos invitado en el día de hoy justamente a hablar de lo que son las buenas prácticas de administración. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Marco Antonio? Ananías, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, gracias a la familia, ¿todos bien? Gracias a Dios, bien, sí. Qué bien. bueno, vale. Ha sido difícil, son momentos difíciles, pero bueno, es para todos. El que no se adapta, muere. Sí, lógico. Y en su pega, efectivamente, don Rodrigo, ha sido particularmente difícil porque efectivamente sí, nosotros no solamente queremos criticar lo que se hace mal, ¿no?, sino que también queremos solidarizar con todos aquellos que se esfuerzan en cumplir bien con su trabajo, ¿no? Rodrigo, no sé si tú tienes algo, porque yo sé que tú estabas escuchando, nos puedes aportar algo, has sabido o nosotros estamos exagerando, quizás, Ananí. No, mira, la verdad es que tú tienes mucha razón. De hecho, me parece que es importante cuando tú dices que no queremos criticar ni nada, pero es sumamente importante para nosotros los administradores y sobre todo los que somos profesionales en el tema, no solamente por profesional por el título que tengamos, sino porque hacemos una profesión de este oficio, digamos. Es importante que tengamos la capacidad de escuchar para ir adaptándonos. De hecho, parte de lo que he venido pensando, más o menos en cómo contarles, tiene que ver con esa capacidad de adaptarse, en el fondo. Pero Rodrigo, una pregunta en relación, perdona que te interrumpe porque se trata de que hagamos esas conversaciones como las que tenemos a veces fuera de la radio, ¿no? Como esas que tenemos fuera de la radio. Sí. En relación a lo que nosotros estábamos comentando, sí, una Ananías, de estas irregularidades y lamentable malas prácticas, ¿no? ¿Te ha tocado conocer caso o en realidad era una exageración en la que nosotros estábamos incurriendo? Porque quizás estos somos dos abogados exagerados que estamos, por así decir, quemando la tierra, ¿no? No, la verdad es que no es ninguna exageración. De hecho, yo vengo con un caso esta mañana. Mira. Que tuve que atender una comunidad que nosotros no manejamos, pero que en algún minuto nos llama el comité, porque nos dice tenemos una complicación, porque nuestro administrador nos dijo que, dado que no podíamos obtener los famosos permisos que decía Ananías por un problema que no entendían, basta con que nosotros le hagamos un certificado y los obligamos. Y el que no viene será despedido. O sea, imagínate, incurriendo en dos temas legales graves. Y la comunidad estaban totalmente complicados porque decían es que tenemos que hacerlo porque la verdad es que nuestro administrador nos dijo que esa era la única solución. Y le pregunté, ¿y ustedes tienen asesoría legal? No, la verdad es que no la tenemos. Es que nuestro administrador dice que tiene abogados detrás y todo. Entonces es raro que te indique eso. Y eso es una contingencia grave porque la solución nosotros la obtuvimos durante el resto de la tarde. De hecho, acabamos de terminarlo antes de unirnos, por eso no había podido unir. Perfecto. Porque había que hacer una modificación, efectivamente, en el Servicio de Impuestos Internos, porque era muy simple. A ver, las comunidades no tienen iniciación de actividades, pero eso no quiere decir que no tengan un giro. Y el administrador no tenía idea que no tenía el giro. El giro, para efectos tributarios, es el 949-904, que quiere decir Consejo de Administración de Edificios. Y lo que había que haber hecho en algún minuto, además de cuando el administrador cambió, haber inscrito su poder dentro del impuesto interno,
esa comunidad además no estaba inscrita, no tenía inicio de giro. Por lo tanto, además del problema que decía Ananías, de que el administrador no tenía los poderes para poder representar, no estaban inscritos dentro del Servicio de Impuestos Internos, esa comunidad, con aún así los poderes, no podría funcionar porque no tenía inicio de giro. Eso demuestra un desconocimiento legal del administrador y un desconocimiento tributario que es fundamental. Tú estás manejando plata de una comunidad que son grandes recursos. Y ese problema hoy día generó que esa comunidad, en un muy buen barrio, estaba sin atención de conserje. Y uno puede decir, bueno, pero ¿qué importa? Si uno no necesita que le abran la puerta. Y ahí donde está el primer error también de una charla que escuché cuando se pedían un par de gremios por ahí, de que no es posible que los administradores no puedan contar con sus conserjes, porque ¿qué pasa con la vigilancia? El conserje no es un tema de vigilancia si es que falta, es un tema técnico. O sea, se queda atrapado una persona en un edificio, en estas circunstancias cuando hay más uso. ¿Quién lo saca? ¿Cualquiera? No. ¿La empresa de ascensores? Sí, la empresa de ascensores tiene miles de problemas que atender. Y ahí está el desconocimiento de los muchos administradores, que el conserje es un personal técnico. Claro. Tiene que estar capacitado y formado, porque es el único que puede manejar una caldera para que no estalle, por ejemplo, una bomba y hacer un rescate de ascensores. Por lo tanto, si no existe ese conserje porque el administrador no tuvo las capacidades ni el conocimiento, y por último, aunque no lo tenga, para decir, ¿quién lo tiene? Ayúdenme. El edificio se queda sin ese tipo de personal y eso puede ser una contingencia grave. Bueno, y eso nos pasó en la mañana. En ese sentido, Rodrigo, entonces tú reafirmas que efectivamente, y yo coincido contigo, ¿no?, que ha sido muy acertado el Ministerio de Hacienda entonces al declarar que los conserjes sí constituyen un trabajo esencial y que sí, entonces pueden estar... Totalmente. Porque en definitiva el conserje es personal de apoyo, ¿no? Es un personal de apoyo. No es un portero. Exactamente, no es un portero, efectivamente. Es un personal de apoyo que además debe estar capacitado, ¿no? O sea, una administración sin conserje es bastante poco lo que puede hacer, me imagino, Rodrigo, ¿no? Así, es como que una empresa tú pretendas fabricar autos sin trabajadores, sin gerentes, sin un equipo. Exactamente. Lo puedes hacer todo. Ahora, distinto es la situación del personal de aseo, que en definitiva hubo otra clase de personal, ¿no? Hubo otro tipo de personal de una propiedad que, bueno, lamentablemente están afectos a la misma cuarentena que estamos afectos todos, y yo también considero que mi trabajo es esencial, al menos esencial para que yo pueda comer, por Rodrigo. Absolutamente, es esencial, sí. Pero es que hay parámetros donde tú tienes que desempeñarte, entonces te puedes adaptar. Pero ¿sabes cuál es el criterio que siempre veo que aquí falla? El criterio. Sí. Y el criterio no se compra en la farmacia. No. Lo que pasa es que un administrador, y hay parte del punto que te quería mencionar, debe tener conocimiento. Y si tú estás llevando una discusión, por ejemplo, de si el auxiliar de aseo debe no ir y vas y lo reclamas a un servicio de salud, por ejemplo, significa que no tienes el criterio de conocimiento, porque no depende de un servicio de salud. No es ahí donde lo debes dirigir. Así es. Tienes que saber que los empleos esenciales o los trabajos esenciales son determinados por el Ministerio de Hacienda de alguna manera. Entonces, exactamente. Y no por el Ministerio de Salud. No, en ningún caso. Claro, no por el Ministerio de Salud. Pero te puedes basar en una discusión bizantina durante 2 meses, 3 meses o una semana, y pierdes tiempo, y finalmente, ¿quiénes son los que sufren? Las cientos de personas que viven en comunidad hoy en día y que tienen que estar encerrados y votados. Por lo tanto, eso, por eso te digo que no es trivial el tema, es grave y tienes toda la razón. Ananías, cuéntanos, tú qué nos puedes sumar, ¿no?, a esta conversación, porque te propongo y les propongo a ambos, ¿no?, que todo lo referente ya a la administración, a las buenas prácticas, ¿no?, lo dejemos para la segunda parte del programa, porque les recuerdo que en algunos minutos más debemos ir a la tanda comercial de la radio. Por lo tanto, Ananías, no sé si tú pudieras redondear, ¿no?, lo que estamos conversando con Rodrigo y que obviamente le sirva a nuestros auditores, ¿no? Sí, a mí me parece que de lo que hablamos al principio, ¿cierto?, y lo que aporta Rodrigo, uno podría concluir, ¿cierto?, que el tema está muy relacionado con hacer bien la pega, con ser profesional en la pega.
le decimos a nuestros auditores que la profesión de administrador no existe. Hay un proyecto de ley dando vueltas, ¿cierto?, que tiende a que el administrador tiene que tener cierta cantidad de estudios, ¿cierto?, y es un proyecto de ley que esperamos que nazca la vía, ojalá este año. Pero el tema pasa por hacer bien la pega, por ser responsable, y alguien puede decir, oye, a veces es como obvio. No, es que no es tan obvio, lamentablemente en este rubro no es tan obvio, y sobre todo, Marco Antonio, Rodrigo, que en general la gente olvida de que el administrador está administrando, valga la redundancia, recursos ajenos. O sea, no son las lucas de él, administra recursos humanos, administra en el fondo, administra el hogar donde la gente vive. Calidad de vida, administra calidad de vida en el fondo. Exactamente, y sorprende la liviandad con que los temas se trata. Yo un poco para ejemplificar esto, y nunca me voy a olvidar, creo que, no sé, Marco Antonio, si hablamos, ¿no? Tú estabas en Brasil, me parece. Yo recuerdo haber visto, Rodrigo, en el verano, no sé si tú viste, a un señor que se dedica al tema de la administración, no decía el nombre, pero él sabe quién es, en Megavisión, hablando de la nueva ley de propiedad inmobiliaria. Y recuerdo a mi señora me ha dicho, oye, mira, salió la nueva ley. Y yo le decía, no, la nueva ley no ha salido. Y mi señora me decía, pero viejo, está en la tele. Y yo, es que no. Y este personaje hablaba de la nueva ley, Rodrigo. Y hay gente, y es un tipo al cual lo consultan, le preguntan, lo vienen llamando. Entonces tú decís, esta gente se pegó en la cabeza, ¿me entendís? Porque no llaman a los pocos que saben del tema. Entonces, yo creo que el rubro tiene mucho que avanzar. El régimen de copropiedad sigue estando en pañales. Espero que estemos a la altura, Marco Antonio, Rodrigo, del proyecto de ley que se viene, que intenta controlar con actividad, pero tú sabes que por muy buena que sea la ley, si el alumno es porro, no hay mucho que hacer. Esa es mi percepción. Lo que no va a Salamanca no regala. Obvio. Oye, otra cosa que sí me gustaría agregar para efectos de cerrar esta primera parte, ¿no? Y luego volver de lleno justamente con Rodrigo. Siempre hay algo que yo digo al menos, ¿no? Y que puede parecer obvio, pero que lamentablemente se aplica poco, ¿no? No siempre el abogado más barato, no siempre el administrador más barato es el mejor. Y yo creo que ese es un grave error también que se suele cometer en nuestro país, y no solamente en el oficio de la administración, ni en la profesión, qué sé yo, de ingenieros comerciales, abogados, etcétera, sino que en general en todo. Y ahí el famoso dicho popular, ¿no? El famoso refrán popular, lo barato al final muchas veces termina costando caro, ¿no? Absolutamente. Totalmente. Eso es una máxima, ¿eh? Yo creo que... Mira, es que, por ejemplo... Que no falle, ¿no? Te lo puedo plantear desde el punto de vista de la administración. La gente puede pensar que en el fondo, claro, están haciendo autopromoción para justificar un cobro, pero las comunidades que nosotros nos ha tocado absorber, hemos sido un 30% más caro, pero finalmente ese 30% más caro lo hemos reducido con un 25% más caro, con hasta un 35, 40, incluso 75% de rebaja en los costos. ¿Por qué? Bueno, Rodrigo, justo a eso quiero ir, ¿no? Y no quiero que te pille en mitad, a la mitad, digamos, de lo que nos estás contando, porque a mí sí me interesa mucho y a Ananías también. Obviamente. Entonces, que vayamos a la tanda comercial. Perfecto. Y luego entramos de lleno, porque justamente es una de las principales razones de por qué te hemos invitado el día de hoy, es que tú nos cuentes entonces en qué se traduce una buena gestión de administración. Así que vamos a una tanda comercial y volvemos con nuestros auditores en breves instantes más. De vuelta ya, Ananías, Rodrigo, y me gustaría que retomáramos lo que tú habías iniciado, justamente, que es la razón principal de la invitación del día de hoy. Recordemos que estamos hablando con Rodrigo Galaz, ingeniero comercial de la Universidad Católica, administrador de condominio, gerente de integración inmobiliaria limitada. En todo caso, los datos de la empresa están registrados en la radio, efectivamente, por si algún sector estuviese interesado de contar con una asesoría justamente de integración inmobiliaria. Rodrigo, cuéntanos entonces, porque yo creo que el gran tema, en definitiva, luego esta gran introducción que hicimos en la primera parte del programa, es lo que es una gestión, una buena gestión de administración, y justamente tú estabas entrando de lleno en ello al señalarnos esta rebaja, ¿no? Es decir, que tú esto lo comparabas, decías, mira, no obstante que nosotros a veces nuestra cotización podemos ser un poco más caros, ¿no? Un poco más caros, no obstante eso, ellos se pagan con creces en este otro sentido. Cuéntanos un poco más, y ahora tienes todo el tiempo que nos permita la radio, evidentemente, para
para desarrollarlo? Mira, quisiera partir un poco definiendo lo que se puede entender como una buena administración. Correcto. ¿Qué te parece? Sí, Mira, por supuesto. A ver, lo que pasa es que una buena administración es aquella que cuando tú unes el conocimiento de los profesionales que hacen la administración propiamente tal, con el aporte de tecnología, sistemas y todo en el manejo de información y comunicación, y la sinergia con ciertos equipos externos, de profesionales externos, permite a una comunidad en el fondo recibir gestión de calidad como tal, y esta gestión de calidad le permite tener continuidad operacional en las instalaciones, un orden contable administrativo y máxima satisfacción finalmente para la gente. Estamos administrando vidas en el fondo. O sea, en estricto rigor estoy hablando de 3 puntales, básicamente, que es Correcto. Conocimiento del administrador, el otro que es el apoyo de sistemas modernos y el apoyo de equipos externos multidisciplinarios. Me voy a ir precisamente al conocimiento del administrador. Perfecto. Tú no puedes tener un administrador que cobre, no estoy desmereciendo un valor, pero un aseador normalmente está ganando 400.000 pesos líquidos, 380.000 pesos líquidos. Me he topado en comunidades donde al administrador se le dice, tienes 380.000 pesos líquidos y con eso tienes que moverte. Tienes que administrar. Exacto. Tienes que tener conocimientos contables, tienes que tener equipo de apoyo, tienes que hacer gestión, tienes que saber de leyes, entre comillas, tienes que saber Sí, por de supuesto, todo. tienes que tener alguna formación, un marco jurídico. Tienes que hacer todo, tienes que tener una responsabilidad civil y penal sobre las cosas que estás adquiriendo. Y tienes laboral que también. Laboral. Y tienes que ganar menos que el conserje. O mucho menos que el conserje, o menos que el aseador. No estoy desmereciendo. Expliquémoslo a la gente, porque ese es el punto, expliquémoslo a la gente. No es porque sí que el administrador deba ganar más, sino que efectivamente el trabajo... la responsabilidad. Exactamente. Conlleva una responsabilidad muy grande. El punto fundamental, cuando tú entiendes las economías mal entendidas como un ahorro, como lo más barato posible, obliga al administrador, porque tiene que subsistir, tiene que mantener todos esos costos, es imposible que nos maneje con eso, tienes que buscar volumen. Y al buscar volumen, sigues haciendo tu gestión con lo que hace el conserje. Y por lo tanto, no das atención y no das la satisfacción que necesitas. Por lo tanto, los costos aumentan, fallan las bombas, falla, qué sé yo. El ascensor. Las horas extras de conserjería, se produce un desorden tal que eso significa mayor costo para la comunidad. ¿Y por qué? Porque el administrador no puede dedicarle todo el tiempo posible, porque tiene que armar el sueldo con distintas cosas por volumen, porque además está sujeto a que un comité pueda decidir la salida porque hizo su pega o muy bien o muy mal y le cuesta la salida. Entonces tengo que asegurarme un flujo de entrada y salida y tener una espalda, ¿no es cierto? Por eso. Pero cuando yo tengo un mejor pago por eso, no es porque le dedique más tiempo, porque en el fondo el negocio se puede financiar mucho más, tengo más disponibilidad de tiempo para atender personalmente o a través de equipo, hacer mejor gestión, y eso redunda en bajar los costos. Estamos hablando de hacer economías de escala, por ejemplo, y esos costos se traducen automáticamente en beneficio de la comunidad, porque finalmente todo lo que gasta un administrador y todo lo que gasta la comunidad es lo que tú pagas en el gasto común. Aquí no hay utilidades, digamos. Perfecto. Entonces, un administrador mal pagado, o un ahorro mal pagado, o un apoyo en general de expertos que trabajan con él mal pagado, finalmente es un costo que a la larga la comunidad va a tener que desembolsar. O sea, ¿cuántas veces nos ha tocado? Oye, no, si nosotros teníamos este mismo edificio que estábamos hablando en la mañana, tienen que hacer una modificación de calderas que les cuesta 23 millones de pesos, un edificio que tiene 2 años. ¿Por qué? Porque no se hicieron apoyar por técnicos en caldera, de verdad. El administrador le entregaba la mantención de las calderas a un conserje que hacía las veces de que había hecho un curso. Al langosta. Exacto, no tenía ni idea cómo funcionaba la legislación respecto de eso, y por lo tanto hoy día las calderas fallaron, se perdieron las garantías de la inmobiliaria, porque no se hizo mantención, y hoy día la comunidad tiene que desembolsar 25 millones de pesos. La misma que hoy día se está regando a un parte millonario por tener sus conserjes sin salvoconducto y obligándolos a ir a asistir. Claro, sin permiso o salvoconducto, digamos. Entonces, esos son costos que es importante tener en cuenta. O sea, en el fondo,
A ver, evidentemente. Lo que te contaba, yo tengo diabetes, y alguna vez te lo mencioné. Sí, claro. Y esa enfermedad a mí me obliga a atenderme, y tengo que hacer esfuerzo, y voy a un buen lugar, porque necesito que un médico me diga bien correctamente lo que necesito para poder sobrevivir esta enfermedad y vivirlo de la mejor manera. Y por lo tanto voy a tratar de atenderme como una persona y comprar el mejor remedio, aunque me cueste, digamos. Un tema de subsistencia, quizás. Y estos otros pilares que tú haces mención, porque es el primer pilar que está vinculado a lo que es el conocimiento, ¿no? Bueno, evidentemente es un requerimiento básico y obvio respecto de cualquier persona, ¿no? Que desarrolle no solamente una profesión, sino un oficio, un trabajo, lo que sea, ¿no? Parece obvio, pero a veces la gente lo deja de lado, en el fondo. No, así con un Excel se maneja, no. Dentro del conocimiento de un administrador hay varias cosas. Hay mucho tema de, como decía Alanías muy bien, estamos manejando recursos. Primero que todo hay que manejar recursos ajenos. Con la plata propia hay que tener cuidado, con la ajena más todavía. Y hay que saber hacerlo. Hay que tener un manejo técnico completo. Tú eres como una especie de director de orquesta, en el fondo, que tienes que saber cómo suena el fagot, cómo suena el timbal, cómo suena esto, pero no eres experto en el timbal, en esas cosas, pero tienes que saber cómo suena para juntarlo. Correcto. Y también tienes que tener conocimiento de manejo humano, porque finalmente tú estás administrando sentimientos, vidas. Entonces tienes que relacionarte con comités, con gente, con un montón de cosas. Y personal también, y personal, ¿no? Pero ahí viene y me voy a saltar, voy a pasar al pilar 3 que digo yo. Pero tú, independientemente que tengas una excelente carrera, o sea, yo cuando, te di el ejemplo de mi diabetólogo, yo considero que sé bastantes cosas y todo, me he preparado, pero no tengo idea de médico. Cuando tengo un problema de salud, voy al médico y le digo, oye, dime tú qué tengo que hacer, porque necesito que tú me digas qué tengo que inyectarme, qué tengo que tomar para estar bien, ¿no es cierto? Por lo tanto, recurro al médico. Y ahí es donde hablo del pilar fundamental del equipo de apoyos, del apoyo de equipos. Oye, Rodrigo, perdón, disculpa que te interrumpa, ¿y no hay pensado hacerte ver por un administrador? Soy experto en todo, no, porque hay algunos que se creen Leonardo da Vinci, es que ese es el problema. Seguro que si lo llama, te ayuda, güey. Perdón, te ayuda. Ese es el problema. Ese es el problema. Y por esa razón, en algún minuto, cuando nosotros nos conocimos, yo dije, mira, yo hice línea menor de derecho, un montón de cosas, pero yo hay cosas que no sé. Y yo cuando no sé, digo, oye, Marco Antonio, o Ananías, que esta mañana me dijiste, oye, ¿me puedes mandar el boletín legal que tengo acá? Porque necesito averiguar lo del artículo 318, el bis, el ter, necesito saber, necesito que me cuentes, porque finalmente, a ver, hace 2 semanas yo estaba sacando salvoconductos de otra manera. Estábamos aplicándonos de otra manera. Entonces hay que estar actualizado, pero yo no puedo ver esto, y por eso necesito a alguien como ustedes. Lo que les decía del tema de las calderas, necesito una especialista que me diga, yo haría tal cosa. Y por eso es que uno tiene que buscar y no ser tan orgulloso como decir la sé toda. Y formar equipos. Y Rodrigo, hay que formar equipos. Y en ese sentido, y disculpa, porque claro, esto es un programa de derecho, entonces estoy obligado a hacerte la pregunta. ¿De verdad tú consideras esencial la asistencia de abogados capacitados dentro de la gestión de la administración de condominio? La verdad que dentro de todos los profesionales interdisciplinarios que nosotros trabajamos, que son ingenieros, arquitectos y todo el tema legal es total y absolutamente esencial. ¿Por qué? Pues nosotros trabajamos con, como te decía, mucho tema humano. O sea, a ver, por ejemplo, ustedes nos dan asesoría laboral. Para que tú tengas una idea, a lo menos el 38,5% del costo de una comunidad lo constituye la carga laboral, el costo laboral. O sea, más de 1/3 de todo el costo de una comunidad se lo llevan esos señores. Y estamos hablando de personas. Y de repente un error en un contrato, un error en una liquidación, un error en un salvoconducto, te puede costar millones. Y no a ti, a la comunidad. Y a partir del sábado, la cárcel, entre paréntesis. Por ejemplo, a partir del sábado, cárcel. Imagínate que un comité de administración de repente diga, oiga, señor, lo vengo a buscar, ¿pero por qué? No, ¿pero por qué? Es que usted cometió pero yo no tengo idea, tengo un administrador y el administrador hace esto, que se llama manito de conejo. No sé, pues yo no sé, yo no soy abogado. Y ahí está el punto. Y ahí es donde el administrador te dice, ahora me dices que no eres abogado. Entonces, hazte asesorar. Y tú como administrador tienes que convencer al comité, estimados comités, ustedes tienen responsabilidad también. Si se cae un ascensor, por ejemplo,
Usted sabe en el caso que estamos llevando contra una empresa de ascensores por una instalación mal hecha. O sea, nos ha ayudado bastante. Si llega a caer un ascensor, porque el ascensor está mal manejado, ¿qué hago? ¿Cuánto cuesta un ascensor? Un ascensor cuesta por lo menos 2.000 UF cada uno. ¿Y para qué te digo cuánto cuesta una vía? Entonces, si yo no sé ese tema legal y no me apoyo, por ejemplo, voy a ir a alegar y hacer una demanda en un juzgado cualquiera, y como pasó el caso del tema de sanitario, voy a un juzgado cualquiera a alegar, pero si yo no consulto al abogado, el abogado me dice a mí, no, que por ley de copropiedad, eso se te viene juzgado de policía local. Ah, no tenía idea. ¿Te fijas? Entonces yo me gasté millones en realizar un juicio a otra corte para el abogado que me asesora permanentemente me podría haber dicho, no viejo, no gastes tanto si juzgado a policía local y listo, ahí se tramita. Ah, mira, no tenía idea. ¿Te fijas? Porque no tengo por qué saber. En el fondo es la realidad del mundo hoy, ¿no? El mundo indisciplinario, ¿no? Ya no existe ese personaje que trabajaba solo, ¿no? Da Vinci murió hace rato. Sí, claro. Hay muchas reencarnaciones. Sí, pero hay algunos. Ser renacentista. Exactamente. Bueno, yo me imagino, Ananías, que tú también tienes un montón de preguntas que hacerle a Rodrigo, así que por favor, adelante. Sí, una primera apreciación. Mientras yo escuchaba a Rodrigo, recordaba toda la historia, todos los casos que nos llegaban a Marco Antonio, y yo creo que ya podríamos escribir por lo menos 2 libros más, aparte de lo que es escrito en la oficina, y tú has escrito en temas de copropiedad y en temas civiles, registrales. Pero me parece muy bien el enfoque que le da Rodrigo, en el sentido de lo que hablamos también al principio, de profesionalizar esta labor. Y me parece loable que haya administradores como Rodrigo que se esfuerzan cierto día a día para que el rubro se ponga pantalón largo y no se ponga pantalones cortos. Y en ese sentido, Rodrigo, te aprovecho de preguntarte, ya yendo al hueso de tu gestión, ¿cómo te está yendo, Rodrigo, con el tema de la mora en el pago de los gastos comunes? Entendíamos que hay muchos condominios que están medio complicados porque los dueños de unidades están complicados, están sin trabajo, están generando menos ingresos. ¿Cómo te ha ido con eso? Cuéntame un poco para saber. Ha sido bastante es difícil porque es un drama humano, digamos, y del cual no estamos todos ajenos. Pero ahí viene un tema también importante, por eso cuando les hablaba de que el conocimiento del administrador tiene que ser no solamente técnico, o sea, hay un montón de herramientas y sistemas que te dicen, ya, tú sabes que la ley de copropiedad dice tres morosidades. Más gastos comunes, sí. Exacto, hay cortes, pero de repente viene un poco el tema de la componente humana. Entonces, por supuesto que yo me tengo que apoyar en los abogados para decir, mira, ¿cuáles son los parámetros que tengo? Y ahí viene el conocimiento humano tuyo, para poder conversar con la gente y tratar de bajar estas morosidades. Nosotros nos ha resultado bastante, más que liquidar a la gente, que no me gusta mucho la palabra, es tratar de conversar con ellos y hacer acuerdos de reducción. Porque mira, el otro día escuché un artículo por ahí de una persona que decía, mira, si los gastos comunes se pueden bajar y todo, que es importante, hay que bajar los proveedores, hay que bajar los ascensores, hay que bajar... Claro. Me llamó mucho la atención, pues, incluso leí un artículo en la última noticia que mencionaba... También lo miré. Mencionaba de evitar pagar el IVA. O sea, a ver, los costos de administración son costos fijos en general, porque son de instalaciones que por ley deben ser pagadas. Por ejemplo, yo no puedo decirle al ascensorista, oye, ¿sabes qué? Manténmelo solo un mes y el otro mes no, porque la ley dice, y ahí tú lo ves a la ley de asesor, dice que tiene que ser mensualmente. Entonces, hay costos que no se pueden reducir, por lo tanto, es difícil el tema y va a haber morosidad porque es muy difícil reducir los costos, salvo cosas suntuosas que son muy pocas en administración. Y para eso es importante la conversación, y lo hemos hecho con muchas comunidades, de hablar caso a caso, de conversar, de ver la realidad de cada uno, pero esos acuerdos tienen que tener una especie de compromiso, y para eso son fundamentales en este caso también los abogados, en el fondo. ¿Por qué? Porque si yo voy a llegar a un acuerdo con el departamento 5, o nosotros también administramos copropiedad en el tema de oficina, y hay empresas que están quebrando y hay muchos problemas, y estamos hablando que son gastos comunes no de 50.000 pesos, estamos hablando de 2 millones, 3 millones mensuales. Entonces, hay que llegar a acuerdos con ellos, y muchas inmobiliarias nos han dicho, mira, la verdad es que yo prefiero que dejar mi arriendo inversionista, dejo mi arriendo fuera y por lo menos
quiero que mi inversión como edificio se mantenga, y para eso tengo que negociar el gasto común, porque con el gasto común yo mantengo la infraestructura. Exacto, no puedes Y dejar de negociamos pagarlo. con las personas. Pero esas negociaciones, Ananías, las tenemos que llevar de la mano con alguien que nos diga cómo hacerlo, porque esos compromisos tienen que quedar por escrito. Lamentablemente en Chile la palabra vale poco a veces. Sí. Y es importante eso. Y nos hemos ido moviendo, pero es un tema. Ahora, futuro, no sé, porque nos tenemos que financiar. Finalmente, esas morosidades te pegan. Acuérdate que las comunidades, a diferencia de lo que piensa mucha gente, las comunidades no tienen utilidad. Por eso que no tributan, digamos. Y si tú dejas de percibir 100 pesos de un gasto, significa que tienes 100 pesos menos para pagar un proveedor que te prestó el servicio, porque es en base de vengado. Exactamente. Y eso hay que trabajarlo con cuidado y con el apoyo de profesionales que te puedan ayudar. Claro, porque efectivamente la reducción del costo deriva de una buena gestión, pero efectivamente el costo que es inevitable, por otra parte, que suban, ¿no? Si sube la luz, si sube el agua, si sube el gas, bueno, eso efectivamente es imposible, ¿no? Que eso no afecte en definitiva a un determinado condominio. Lo importante es en qué puedo yo ahorrar producto de una buena gestión. Por ejemplo, estoy pensando, Rodrigo, no sé, exceso de pago de horas extraordinarias, por ejemplo, ese tipo, ¿no? O gastos que de repente son excesivos y que no se justifican, me imagino yo, ¿no? Por ejemplo, nosotros, a raíz, que eso también es un conocimiento que hay que tener, ahora cuando les consultaba respecto a la obligación o no de tener los espacios comunes abiertos, si yo tengo los quinchos cerrados, porque es una obligación de esos espacios no se pueden hacer, al tener conocimiento que tienen que estar cerrados, por supuesto yo tengo menos concentración de aseo en un quincho, tengo menos gasto material, menos horas, y ahí tengo una reducción, ¿te fijas? Pero tengo que saber eso. Correcto. Es posible hacerlo. Es posible hacerlo. Correcto. Pero eso implica ingeniársela y adaptarse. Y el ingenio necesita una persona que sea ingeniosa, no necesita una persona que conozca. Ahora, es muy complejo a veces enfrentar a los comités, Rodrigo. No, la palabra está muy mal empleada, ¿no? Enfrentar no es, porque lo lógico sería que relacionarse. Pero relacionarse, mira, efectivamente. Es complicado. A ver, yo separo la parte manejo de administraciones que tenemos de copropiedad, oficinas y locales, que es básicamente empresas, son puros gerentes, en el fondo dice, una estimación es relativamente fácil, aunque no lo crean. Son montos mucho más altos, pero es más fácil. Y la copropiedad habitacional es mucho más difícil porque son personas, finalmente. A ver, en general es complicado el manejo con comunidades. Tengo comunidades donde soy muy amigo de los comités y tengo comunidades donde tenemos ciertos enfrentamientos. Pero hoy en día se ha hecho más difícil todavía porque es una situación de tensión mayor que nos ha obligado a adaptarnos a eso. La gente anda más nerviosa. Pero es complicado. Ahora, tú mencionaste un tema hace un rato, decías es que hay que lidiar con los comités y todo. Uno tiene que aprender a decirle a los comités, mira, ¿sabes qué? Lo que te decía, es como cuando tú me dices a mí, oye, Rodrigo, no lo puedes hacer porque yo soy tu abogado y te digo que no te corresponde. Lo mismo le digo yo, mira, yo soy tu doctor en esta cosa y por más que tú quieras pasar una multa porque el tipo te miró feo, no lo puedes hacer. Y lo tienes que convencer con argumentos y diciéndole, mira, yo sé que no lo puedes hacer porque te expones a tal cosa. Yo te recomiendo esto, yo te recomiendo. Y eso cuesta muchas veces, porque hay veces, además, donde la gente que habita la comunidad genera animadversiones hacia algunos comités. Y finalmente tú estás metido al medio de esa disputa entre un comité, la comunidad, y tú estás al medio. Entonces, y bueno, te ha tocado verlo en muchas asambleas de repente. Donde la gente claro. Le encanta levantar la mano para contar lo que hacen, cómo lo hacen y todo muy bien. Y después de 2 horas de exposición, tú dices que aquí iba, no sé, y la asamblea se alargó 2 horas, 3 horas. Sí, bueno, ahí no hay nada más complejo. Yo creo que eso es para otro programa completo, ¿no? Todo lo que sucede en las asambleas, lo bueno. Tenemos que llamar también a un psicólogo también, ¿no? Sí. No, porque además que hay personas que van a hacer catarsis, ¿no? Lamentablemente yo reconozco que por lejos los condominios más complejos de administrar y de asesorar, ¿no? Son los habitacionales, porque lamentablemente ahí cada copropietario se cree dueño del edificio, entonces eso es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. Yo creo sinceramente que en Chile falta cultura aún todavía para vivir dentro de la copropiedad. Yo creo que también tenemos un tema cultural que esperamos que programas como este y otros, ¿no?
sirvan justamente para que la gente vaya, no sé, creando conciencia de que, bueno, tiene costo y tiene beneficios vivir en copropiedad. Tiene costo y tiene beneficios. Claro que tiene grandes beneficios, pero un costo es que la libertad de uno se encuentra un poquito más restringida, ¿no? Que quizás si yo viviese en una casa, digamos, independiente o en un lugar, digamos, que ajeno, ¿no? O distinto a la copropiedad. Bueno, mira, la verdad que el tiempo se nos ha pasado volando. Pucha, el gran verdugo, ¿no? De los programas radiales, justamente el tiempo. Yo al menos me he entretenido bastante escuchando a Rodrigo. Creo que ha dicho puras cosas que son ciertas, que se basen en su evidencia, que se basen en su experiencia. Y Ananías, no sé si tú quieres decir algo para cerrar. Me interesaba escuchar mucho a Rodrigo justamente en esta segunda parte del programa. No sé si tú quieres agregar algo, Ananías, para que vayamos cerrando, porque estamos en la hora. Sí, no, el tiempo, como tú bien dices, apremia. Tenemos aquí al máster que nos está apretando. Yo creo que fue un muy buen programa. Muy agradecido de Rodrigo por su mirada clave de lo que es un buen administrador. Y un poco redondeando, y sobre todo lo que pasa que lo dijimos al principio, que son críticas constructivas. Escuchando a Rodrigo, uno puede deducir que se puede administrar bien, pero para eso hay que tomárselo en serio y ser lo más profesional posible. Yo creo que eso es como el mensaje que uno puede resumir de lo que transmitió Rodrigo. Así que te agradezco, Rodrigo, tu participación. Y se puede administrar bien incluso en tiempos de pandemia, ¿no? Que eso es lo Totalmente importante. Se puede, es un gran desafío. Con un nivel de sacrificio mucho mayor, pero bueno, efectivamente nadie puede pretender que el administrador poco menos que se inmole, ¿no? Porque bueno, en estas cosas también los clientes, como se dice, porque al final los copropietarios son tus clientes, Rodrigo, bueno, también tienen que tener un nivel de comprensión mayor hacia quien puede estar ejerciendo una buena gestión en el lugar donde ellos viven o donde trabajan. Bueno, Rodrigo, la verdad que me sumo a las palabras de Ananías, un agrado haberte tenido en el día de hoy. Bueno, nosotros nos seguiremos viendo o conversando, viendo, no sé, pero bueno, quizás por Zoom, por alguna plataforma, ¿no? Pero por lo menos vamos a seguir conversando y estando en contacto. Así que, Rodrigo, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Al contrario, gracias a ti, Ananías, gracias a ti, Marco Antonio, y gracias a la radio por esta oportunidad, y hay que seguir poniéndole el hombro a esta realidad y tenemos que seguir saliendo adelante, así que es importante que todos le pongamos bastante esfuerzo para sacar este país adelante, y ya va a pasar. Exactamente. Bueno, y sobre todo un gran abrazo a nuestros auditores, que en definitiva el programa va para ellos, ¿no? Así es que nos estamos viendo, Ananías, Rodrigo, un abrazo grande. Quédate en línea, Rodrigo. Quédate en línea, Rodrigo. Gracias, cuídense, adiós.